quedé atrapado, enfermo y deshidratado en mitad de la nada, y no sabía si iba a lograr salir con vida. Les advierto que esta historia puede parecer simple al inicio, pero vivirla fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. No involucra fantasmas ni demonios, pero sí ese miedo profundo a morir solo, en silencio, en medio de la nada, sin que nadie se dé cuenta. Hace unos años me lancé a cumplir un sueño: recorrer Estados Unidos en bicicleta. Durante 7 meses pedaleé más de 8,000 kilómetros, cargando más de 30 kilos de equipo de camping en mi bici. No era un viaje de lujo, no había hoteles cómodos ni restaurantes elegantes. Era yo, mi bicicleta, una tienda de campaña y carreteras interminables. La mayoría de las noches dormía a lo salvaje, escondido en algún bosque, a kilómetros de cualquier pueblo, convencido de que ahí estaría seguro y que nadie se molestaría en buscarme. Era mediados de noviembre en el sur del estado de Washington. Había sido un día largo pero normal. Pedaleé, descansé un par de veces, tomé agua de mis botellas y avancé lo suficiente como para sentirme satisfecho. El frío ya empezaba a ser molesto, pero nada que no pudiera soportar. Sin embargo, esa tarde noté un dolor extraño en el estómago. No era un dolor insoportable, más bien una punzada molesta, como esas veces en que comes algo raro y tu cuerpo no lo recibe bien. Lo ignoré pensando que se pasaría. Al caer la tarde, encontré un lugar perfecto para acampar. Escondido entre árboles, lo bastante apartado de la carretera como para que nadie me viera. Monté mi tienda, escribí unas notas en mi diario, algo que hacía todos los días para no perder la cuenta del viaje. Me cepillé los dientes y me preparé para dormir. Normalmente, después de tanto esfuerzo físico, mi cuerpo me pedía comida como un lobo hambriento. Podía comer 4,000 calorías en un solo día y aún así perder peso. Pero esa noche algo era distinto, no tenía hambre. Y eso, para mí, fue la primera señal de que algo no iba bien. Me acosté temprano, como siempre, pero el dolor en el estómago se intensificó. Empecé a sentir náuseas, de esas que te hacen sentarte en la cama con la cremallera de la tienda lista para abrirse. Pasaban los minutos, parecía que iba a vomitar, y luego, la sensación desaparecía. Me recostaba y en pocos minutos volvía a empezar el ciclo. Era desesperante. A las 11:30 de la noche no pude más. Vomité dentro de la tienda. Me enjuagué la boca con el agua de una de mis 2 botellas y bebí un poco más para reponer líquidos. Me sentí mejor por un rato y logré dormir, pero a las 2:30 de la madrugada me despertó otra oleada de náuseas. Vomité otra vez, más fuerte. Otra vez agua, otra vez debilidad. Y a las 4:30, aunque no llegué a vomitar, me levanté con el estómago retorcido y la boca seca. Lo peor, me quedé sin agua. Entre enjuagues y tragos cortos, había vaciado las 2 botellas. Ahí entendí que la cosa podía ponerse peligrosa. Estaba solo en medio de un bosque, sin agua, con el estómago vacío y cada vez más débil. El amanecer no trajo alivio. Decidí desmontar el campamento y avanzar como pudiera hasta el pueblo más cercano, a 50 kilómetros. En condiciones normales era un día fácil para mí, pero ahora parecía una meta inalcanzable. Y para colmo, justo cuando empecé a recoger mis cosas, escuché el golpeteo de la lluvia sobre la tela de la tienda. Me dije a mí mismo que no importaba, que solo era un poco de lluvia. Terminé de empacar y empujé la bici hasta la carretera. Y entonces, vi que tenía un neumático pinchado. Ahí sí sentí un verdadero golpe de desesperación. Imaginen la escena, cansado, sin agua, con el cuerpo temblando, el estómago revuelto, y además la lluvia mojándome mientras intentaba reparar la bici con las manos frías y torpes. Un trabajo que normalmente me llevaba 15 minutos me tomó casi 1 hora. Cuando por fin terminé, ya estaba empapado. Encendí las luces, me puse la chaqueta y comencé a pedalear. Cada movimiento de mis piernas era un esfuerzo sobrehumano. Estaba débil, hambriento, deshidratado, agotado mentalmente. Nunca en mi vida había sentido tanto cansancio. Cada pocos minutos pensaba, ¿y si me desmayo aquí? ¿Y si caigo en la carretera y me pasa un coche por encima? ¿Quién sabría lo que me pasó? La lluvia iba y venía, pero el frío era constante. El dolor de estómago seguía ahí, como un recordatorio de que no había escapatoria. Pedal tras pedal, kilómetro tras kilómetro, con la mente nublada y el cuerpo al límite. No sé cómo, pero llegué al pueblo. Entré a una tienda de comestibles, compré un par de cosas suaves para el estómago y luego fui directo a un motel barato. Debí de tener un aspecto horrible porque la recepcionista ni siquiera esperó la hora de entrada. Me dio la llave y me dijo que descansara. Me metí a la ducha. Llamé a mi madre para tranquilizarla y después dormí 13 horas seguidas. Como si estuviera muerto. Al día siguiente me sentía un poco mejor. Pensé que lo peor había pasado, que había sobrevivido. Me animé a seguir mi ruta. 100 kilómetros hasta una ciudad que siempre había querido visitar. Logré llegar, disfruté la primera tarde como si nada hubiera ocurrido.
Pero el alivio duró poco. Al día siguiente, en un museo, la intoxicación volvió a golpearme con fuerza. Mareos, dolor, debilidad. Y el siguiente día lo pasé entero en un albergue, encerrado en el baño, sin poder moverme. Fue humillante, fue doloroso, y me hizo darme cuenta de algo que jamás olvidaré. Lo frágiles que somos cuando estamos solos. Si la diarrea me hubiera golpeado en medio de aquel bosque, si el desgarro estomacal hubiera sido más grave, si el vómito me hubiese deshidratado del todo, tal vez no estaría contando esta historia, porque esa noche, en esa tienda de campaña, rodeado de árboles, con el cuerpo vacío y la mente agotada, tuve la certeza de que podía morir y que nadie lo sabría hasta mucho después. Actualización. Después de aquel episodio en el motel pensé que lo peor había quedado atrás. Pero la verdad es que solo era el comienzo. Seguí pedaleando hacia el sur, convencido de que el malestar se había ido. Durante unos días me sentí fuerte, con energía. Incluso me permití relajarme un poco, disfrutar del paisaje y volver a sentir que el viaje valía la pena. Pero pronto comenzaron los síntomas otra vez. Todo empezó con pequeños mareos en la bicicleta. No les di importancia al inicio, pensé que era falta de sueño o cansancio acumulado. Pero después vino la debilidad, esa sensación de que cada pedalada pesaba el doble. Y lo más extraño, tenía hambre, pero cada vez que comía, el estómago me castigaba con dolor agudo. Una tarde, en medio de la carretera, tuve que detenerme porque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el manubrio. Sentí como se me nublaba la vista, como si fuera a desmayarme. Saqué mi botella de agua y noté que apenas podía tragar. Me apoyé contra un árbol, respirando agitado, pensando que tal vez ahí, en medio de la nada, iba a caer y no despertar. Me tomó horas recorrer un tramo que normalmente hubiera hecho en menos de una. Cada kilómetro fue un infierno. Llegué a un pueblo pequeño casi arrastrándome, y apenas pude entrar a una cafetería. La señora que atendía me miró con compasión y me trajo una sopa ligera sin que yo la pidiera. Esa sopa caliente me salvó esa noche, pero también me hizo darme cuenta de lo frágil que estaba. Los siguientes días fueron una tortura. Dolores, diarrea, náuseas. No quería detener mi viaje, pero tampoco tenía fuerzas. Y lo peor fue que empecé a tener pensamientos oscuros. En mi mente aparecía la idea de que nadie sabría si algo me pasaba. Que podía morir en una carretera vacía y tardarían días en encontrarme. Nunca me había sentido tan vulnerable. Actualización. Lo que pasó después fue el punto de quiebre. Era una noche fría, acampado otra vez en medio de un bosque. Había pasado el día entero con dolores, sin poder comer más que un par de galletas. Me acosté temprano, temblando, y en algún punto de la madrugada desperté empapado en sudor. Tenía fiebre. Me costaba respirar, el corazón me latía demasiado rápido, y cada músculo de mi cuerpo estaba rígido. Lo más aterrador fue la sensación de estar completamente solo. Afuera solo había silencio, viento entre los árboles y el eco de mis propios gemidos. Intenté levantarme para beber agua, pero apenas podía moverme. En ese momento, el miedo real me golpeó. Pensé que esa noche no iba a sobrevivir. Miré mi teléfono, sin señal. Ni un mensaje, ni una llamada posible. Apenas batería suficiente. Y ahí, entre escalofríos y náuseas, pensé que nadie sabría dónde estaba. Que mi cuerpo quedaría perdido en el bosque, que tal vez lo encontrarían semanas después. Cerré los ojos y por primera vez en mi vida acepté la idea de morir. Pero entonces algo me sacudió. Un recuerdo de mi madre esperándome en casa, con la voz que me había escuchado tantas veces en mi infancia diciendo, «Tienes que seguir». Me arrastré fuera de la tienda. El aire frío me golpeó la cara, y eso, de alguna forma, me devolvió un poco de claridad. Caminé tambaleándome hasta la carretera con la linterna en la mano, levantándola como pude. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente un coche apareció. Era un matrimonio mayor que, al verme en ese estado, no dudó en llevarme al hospital del pueblo más cercano. Me pusieron sueros, me dieron medicación y me dijeron lo que ya sospechaba. Había sufrido una intoxicación alimentaria severa que, combinada con la deshidratación y el esfuerzo físico, pudo haberme matado esa noche. Estuve 2 días internado. Cuando salí, todavía débil, tuve claro que algo en mí había cambiado. El viaje siguió después, sí, pero nunca volví a ver mis campamentos salvajes de la misma manera. Cada sombra en el bosque, cada noche solo en una tienda, me recordaba lo cerca que había estado de morir. Y desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por ese viaje, yo no hablo de paisajes ni de libertad. Hablo de esa noche. De la sensación de estar acostado en una tienda de campaña, con fiebre, solo, creyendo que iba a morir en silencio. Porque fue ahí cuando entendí que los monstruos más aterradores no siempre vienen de la oscuridad. A veces vienen de algo tan simple como un mal bocado.